Hola amigos, bienvenidos a Épocas del Mundo. Les propongo un programa distinto. Sí, porque no hablaremos de la historia del mundo y sus protagonistas. Hoy hablaremos de vehículos. Porque le mostraremos vehículos extraños producidos en Argentina que tal vez no conozca. Comenzamos con la historia del Bambi. El 12 de mayo de 1960, la fábrica de automotores utilitarios inició la producción en su planta de Ciudadela del Bambi, una microcoupé de diseño alemán fabricado en su país de origen por la empresa Fulda Mobil. Su diseño respondía a las necesidades de la realidad alemana de posguerra, siendo un vehículo económico y de bajo consumo. El motor de 192 centímetros cúbicos y 10,2 caballos de fuerza de potencia era producido por Telebel Sociedad Anónima, fabricante de Argentina de los motores Sach. Este tipo de vehículos microcoupé había proliferado en el mercado local en los últimos años de la década de 50 y rápidamente se concretaron las ventas de las primeras 500 unidades. Su precio de 140.000 pesos lo transformaban en el auto más barato del mercado. Su extraña carrocería de una sola pieza tenía una particular forma de gota. Estaba realizada en resina poliéster reforzada y montada sobre un bastidor rígido formado por tubos de acero rectangulares. Las prestaciones eran bastante modestas. 80 kilómetros de velocidad máxima y su consumo era, según el fabricante, de 1 litro cada 22 kilómetros, o sea, económico pero lento. Una de las curiosidades del Bambi era que la marcha atrás se lograba deteniendo el motor y arrancándolo otra vez invirtiendo la corriente, alcanzando de esta manera la misma velocidad hacia adelante. ¿Se lo imaginan en el tránsito actual? El siguiente modelo era producido por Rixa, que era la sigla de la empresa Rosati Cristófaro Industrias Metalúrgicas Sociedad Anónima, dedicada a la fabricación de puente grúa, calderas, máquinas, herramientas y construcciones metálicas en general, laminación de perfiles y fundición de acero y a la producción de maquinaria agrícola, cosechadoras y tractores. Fue proveedora de partes y componentes de los que se construyeron los aviones Pulqui. Las plantas estaban situadas en la ciudad de San Nicolás, Arrecifes y otra también en Quilmes. A comienzos de la década del 50, sus dueños deciden incursionar en el rubro automotriz. El concepto del ingeniero Rossi acerca del auto argentino establecía que sus características debían situarse a mitad de camino entre los europeos y los norteamericanos respecto a las dimensiones y la potencia. Un equilibrio un tanto complicado, ¿no? Pero posible. Así es que a fines de 1955 los primeros prototipos son presentados en el hall central del edificio de YPF en la avenida Diagonal Norte. Se trataba de la microcoupé Mitsi B40, el sedán de 2 puertas Gilda, nombre de la esposa de Rosati, y la pickup Gauchito basada en el modelo anterior. ¿Y cómo era el Mitsi B40? Era un pequeño vehículo de características deportivas equipado con un motor de 434 centímetros cúbicos y 12 caballos de fuerza, fabricado bajo licencia de la empresa italiana Siata. Por su parte, el Gilda era un proyecto íntegramente desarrollado en Argentina, desde su mecánica hasta la carrocería y el chasis. El motor era de 4 cilindros de 1.792 centímetros cúbicos y 55 caballos de fuerza. La pickup Gauchito presentaba características similares al Gilda, pero con un motor de 50 HP. No se sabe con exactitud las cifras totales de la producción de los 3 modelos. ¿Y qué ocurrió con la empresa Rixa? La sociedad entró en convocatoria en el año 1977 y se disolvió luego de la muerte de uno de los socios, Santo Rosati, en 1978. El siguiente modelo tiene un nombre particular, Dinar D200. Esto obedece al nombre de Dinámica Industrial Argentina y surge en 1959 de la iniciativa de un grupo de ingenieros de sus oficinas administrativas en la ciudad de Córdoba, donde comenzaron un proyecto para producir un vehículo pequeño y económico destinado a los sectores populares del mercado. Alcanzaba una velocidad máxima de 85 km por hora y su consumo en ciudad era de 17 km por litro y en la ruta a una velocidad crucero de 70 km recorría 25 km con 1 litro de combustible. El tanque de combustible tenía una capacidad de apenas 18 litros. A pesar de ser concebido para el ámbito citadino, su comportamiento en ruta era también satisfactorio. Si bien no hay cifras oficiales, se estima que la producción local de unidades llegó a unas 300 hasta el año 1962, cuando se discontinuó el emprendimiento. El siguiente modelo es digno de una película del agente 007 y me refiero más concretamente al Aerocar. Este fue un prototipo de características innovadoras diseñado y construido a comienzos de los años 50. El prototipo estaba equipado con un propulsor Chevrolet de 6 cilindros y 90 caballos de fuerza, ubicado sobre el eje trasero. La hélice estaba montada en la parte posterior, disponía de 2 palas y medía aproximadamente 1,5 metros de diámetro. Pero no piensen que volaba como el mejor avión de plaza. En la práctica funcionaba como un auto equipado con caja automática, ya que para conducirlo bastaban los pedales de acelerador y freno, como los karting, ¿vio? La carrocería estaba construida totalmente en metal.
Disponía de 2 puertas y su diseño ofrecía un aspecto aerodinámico y deportivo, caracterizado por líneas fluidas y redondeadas. Claro que por razones de seguridad fueron recortados los extremos de las palas, que son las que más empujan. La solución, sumada a utilización de una hélice de 2 palas en lugar de 3, de paso variable y reversible, influyeron negativamente sobre las prestaciones del coche, el cual solo podía alcanzar una velocidad máxima cercana a los 100 kilómetros. Con un sistema convencional, sus prestaciones hubiesen sido cercanas a los 160 km por hora. Como contrapartida, la ausencia de roce de las tradicionales engranajes de transmisión contribuye a reducir el consumo estimado en 17,2 km por litro a una velocidad promedio de 75 km por hora. Contaba con frenos hidráulicos de expansión interna con zapatas de origen Chevrolet. De más está decir que solo fue un concept. A fines de la década del 50, en plena auge automotriz local, la firma Alcre incorporó a su actividad la promisoria rama automotriz. Esta empresa se dedicaba a la fabricación de motores eléctricos, equipos de refrigeración y aire acondicionado y de máquinas para la industria. El 11 de diciembre de 1959 fueron aprobados los planes de fabricación de automóviles y los vehículos serían producidos a través de un acuerdo con las empresas alemanas Heinkel para la provisión de los motores y Belino para las carrocerías. En 1960 se presentaron 2 prototipos de los modelos que la empresa nacional anunciaba producir en breve. La razón social derivaba del nombre de su dueño, Alberto Credidio, en tanto que las denominaciones de los autos referían a sus hijos, Alker 500 Susana y Alker 700 Luis. A pesar de los anuncios, la expectativa generada y la venta anticipada, la producción seriada nunca se concretó y solo se construyeron los prototipos que se exhibieron promocionalmente en distintos lugares del país. Otros de los modelos que no pasaron más allá de los concepts. El siguiente modelo era un utilitario y me refiero a la camioneta Verbock, que fue construida artesanalmente por José Oscar Boyano en los comienzos de los años 60. En total se realizaron tan solo 3 unidades. Una de ellas fue recuperada después de 60 años y regresó a la familia Boyano para ser restaurada. Un vehículo que tuvo un nombre y un diseño particular fue el Chasqui, un prototipo diseñado en 1956 por los mecánicos argentinos Octavio Manuel Canal y Camilo Ramón Canal y fue construido entre 1957 y 1958 en su taller de Lanús, provincia de Buenos Aires. El objetivo era fabricar un automóvil nacional de bajo costo, destinado a uso familiar, con capacidad para 4 personas cómodamente instaladas. Desarrollaba una velocidad máxima con 2 adultos y 2 niños de 80 km por hora y sus dimensiones eran un ancho de 1,40, un largo de 3 metros y una altura de 1,55. Un vehículo bastante extraño, por cierto, en su diseño. Curioso nombre el de este automóvil. En agosto de 1955, directivos y socios de Bullati Ingeniería Automotriz, sociedad anónima, convocaron a los medios para anunciar oficialmente el lanzamiento del Ciudadano. En la presentación se exhibían parte del motor y una maqueta a escala construida en yeso en donde podía apreciarse el diseño de su carrocería. Se trataba de un vehículo de aspecto pseudo-deportivo con una carrocería autoportante tipo Spider y capacidad para 3 ocupantes, los cuales se ubicaban en un asiento único, enterizo, medio incómodo dirían, ¿no? Sin embargo, la producción seriada no pasó una expresión de deseos y solo se concretó la construcción del mencionado prototipo, uno más en la lista de los que no trascendieron más allá del concept. En 1962, la Casa Biagietti, Sociedad de Responsabilidad Limitada, un tradicional comercio de Rosario, establecido en 1909, presentó una pequeña pick-up comercializada bajo el nombre Corville. El utilitario estaba construido a partir de un chasis tubular de acero sobre el que se montaba una carrocería de tipo frontal construida en plástico reforzado y con espacio para 2 pasajeros, de carga de madera con capacidad de hasta 300 kilos. La pick-up fue producida en la provincia de Córdoba entre 1962 y 1963 y se estima que la cifra alcanzó las 25 unidades. Cabe destacar que, con características similares a la Corville, se produjo otro vehículo denominado Cori. Comenzamos con el IPAM Blitz. Esta autoneta fue una de las propuestas más originales de aquella época. Fue diseñada por Industrias Platenses Automotrices, una firma de la ciudad de La Plata, liderada por Guillermo Lid, quien se había dedicado durante años al desarrollo de 3 prototipos, IPAM Blitz, L1, L2 y L3, que finalmente fueron presentados en diciembre de 1959. Testeados durante 5 años y más de 80.000 kilómetros, la elegida para su evolución y posterior producción fue la L3, una microcoupé con capacidad para 4 pasajeros a la que se accedía mediante una puerta frontal y otra en el lateral izquierdo. La principal característica de este vehículo era su capacidad de transformarse en anfibio mediante la incorporación de una hélice de 3 aspas que se ofrecía como equipamiento opcional y que le permitía transportar en el agua una carga de hasta 250 kilos a una velocidad de 12 km por hora.
Estaba equipado con un motor Villars de 2 tiempos refrigerado por una turbina de aire que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 90 km por hora. No hay datos concretos sobre su producción exacta, pero se estima que entre 1960 y 1961 se fabricaron entre 10 y 15 unidades. El siguiente modelo es el Isabelita. Este curioso triciclo eléctrico no llegó a producirse en serie, pero fue uno de los proyectos más innovadores de aquellos tiempos. El vehículo fue desarrollado por el ingeniero Werner Dura, quien fundó la empresa homónima en la provincia de Córdoba. De notable espacio para la carga y capacidad para 4 ocupantes, el Isabelita tenía una carrocería alta, semiabierta y sin puertas que le otorgaba un aspecto totalmente distinto y llamativo respecto al resto de los autos de su época. Entre sus detalles se destacaban su radio de maniobra con amplio diámetro de giro y su practicidad para recargar la batería desde cualquier toma corriente. El prototipo fue presentado en 1960 y el año siguiente se hicieron anuncios de planes de producción que estimaban 100 unidades para 1961 y 500 para 1962. Sin embargo, jamás llegó a fabricarse en serie. Otro modelo innovador fue el Sander 1500. Este vehículo de buen porte fue el resultado de otro desarrollo ideado en la provincia de Córdoba, específicamente de la empresa Industria del Transporte Automotor SRL ITA. El Sander era un vehículo de 2 puertas que estaba fabricado con una carrocería de plástico reforzado y que llevaba un motor de origen Porsche de 1500 centímetros cúbicos y 58 caballos de fuerza. El plan original de fabricación contemplaba una producción de 200 autos para 1960 y contaba con el aval de la firma de Stuttgart, que no solo había enviado una partida inicial de motores, sino que además mandó un representante al lanzamiento oficial que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1960 en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires. A pesar de este importante apoyo, ITA logró fabricar unas 200 unidades de Sander 1500 y otras pocas de una atractiva versión coupé desarrollada con la base mecánica del sedán. Un vehículo con un curioso nombre fue la Rural Jefe. Esta Rural de 3 puertas fue un coche producido por la casa Felling en 1956. También había un modelo sedán. Se ve imponente y pesado, y lo más increíble de todo es que esta mole estuviera potenciada por un motor de 700 centímetros cúbicos. Es probable que fuera una versión depurada estéticamente del sedán justicialista que vio la luz en 1952. El Jefe no pasaría de su año de nacimiento y, sin dato de producción, es probable que solo se hayan fabricado los prototipos o siquiera un puñado de unidades. En este preciso momento, recordar la historia del tractor Pampa, o simplemente el Pampa como se lo conoció y conoce aún en el campo argentino, solo toma unos instantes que bien vale la pena invertir para comprender que en estos pagos las cosas cambian, pero no tanto. Se fabricaron en total 3.500 Pampa que se vendieron a un precio inicial de 85.000 pesos, llegando luego a los 326.000, inflación mediante. De todos modos, el precio estaba debajo del costo. Mucho se cuenta del Pampa y la mayoría de las historias refieren a su capacidad de invertir la marcha, provocando no pocos accidentes. Esto era en particular peligroso cuando en plena aceleración las vueltas caían durante un esfuerzo, el pistón no llegaba a completar la compresión para volver invirtiendo la marcha y salir el tractor disparado hacia atrás. Se sabe que muchos accidentes fatales y paredes de galpones derrumbadas por esta diabólica máquina, responsable también de incendios de campo al despedir combustible encendido. El ratón, que fue creado en Alemania, fue construido en la localidad de Loma de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense. Jorge Martinelli, un industrial que había cerrado su fábrica de lavarropas, estando de paseo por Montevideo, quedó cautivado por el diseño de este vehículo, que de inmediato se puso en contacto con la Messerschmitt de Alemania y al visitar la planta de producción decidió producirlo en Argentina. Rápidamente llegó a un acuerdo para exportarlo al país. Así fue que comenzó su producción en su planta de la calle Molina de Rotea, 1650 de Loma de Zamora, bajo el nombre de Panambí, el cual significa mariposa en guaraní. El ingeniero Fend, de la marca alemana, vino a darle el visto bueno de la fabricación del ratón alemán. El auto era muy pequeño, con un asiento para el conductor de adelante y 2 pasajeros atrás, en una suerte de cabina de avión con ruedas. Pesaba 230 kilos, medía 2,82 metros y 1,20 de alto. Sus versiones eran de 175 o 200 centímetros cúbicos. Su tablero era completísimo, con instrumental y testigos, con un espacio para instalación de una radio.
Lamentablemente el éxito duró apenas 3 años. Martinelli pensó en un éxito sostenido, pero las debacles económicas de la noche a la mañana le cambiaron las reglas del juego y la fabricación del ratón alemán pasó a ser tan solo un recuerdo. De Carlo 600. Este fue un BMW nacional producido en José Cepaz en 1960 con un total de 1.423 unidades que circularon en las calles de Argentina. En esos años hubo algunas pequeñas fábricas que empezaban a producir autos, en algunos casos con diseño propio y otros tomando el diseño de casas matrices. BMW empezó a otorgar licencias fuera de Alemania para que se fabriquen sus autos en diferentes mercados, entre ellos el nuestro. Metalmecánica, compañía que fabricaba motos en su planta bonaerense de José Cepaz, firmó a principios de 1959 un acuerdo con la alemana BMW para producir sus pequeños autos. Así nacía en la fábrica reacondicionada el de Carlo 600, un microauto que se distinguía por tener 2 puertas, una delantera para el conductor y otra lateral, pero en el asiento de atrás. El asiento trasero podía removerse, lo que permitía amplificar el espacio para trasladar bultos. La rueda de auxilio se alojaba en el panel de la puerta frontal, de tal manera que el espacio interior se aprovechaba al máximo. Si bien la compañía reconoció su producción local, en la fábrica solo se fabricaban las tazas y los tapizados. Metalmecánica importaba casi todos los elementos del BMW 600 para comercializarlos como De Carlo. El De Carlo nacional contaba con un motor bicilíndrico tipo boxer, de cilindros opuestos, que entregaba 23 caballos de fuerza de potencia con una caja de velocidades de 4 marchas. Montado sobre el eje trasero, este conjunto permitía alcanzar los 100 km por hora. El tanque de combustible tenía una capacidad de 23 litros. Este pequeño automóvil medía 3,40 metros de largo, 1,40 de ancho y 1,37 de altura. Se lanzó en 1959 y solo se comercializó durante un año con más de 1.400 unidades armadas. La introducción del pequeño Heinkel en el medio local se inició en febrero de 1958, cuando los Cedros, representante también de marca norteamericana Studebaker, comenzó la comercialización de unidades armadas en su establecimiento industrial. En 1959, una vez vigente el régimen especial de promoción, fueron aprobados por la Secretaría de Industria y Minería los planes de producción que proyectaban el montaje de 550 unidades para el primer año y 1.100 para los 4 siguientes. Al mismo tiempo, Los Cedros obtuvo la representación exclusiva para Sudamérica a través de un acuerdo firmado con la casa matriz, el cual además contemplaba la posibilidad de exportar vehículos a países limítrofes. El Heinkel Cabine 154 era una microcoupé que se caracterizaba por su bajo consumo y costo de mantenimiento y podía recorrer una distancia de 100 kilómetros con poco más de 3,5 litros de nafta, a un consumo promedio de 28 kilómetros por litro. Con un tanque de combustible de 16,9 litros, lograba una autonomía aproximadamente de 480 kilómetros. Teniendo en cuenta que se trataba de un automóvil citadino, su velocidad máxima era de 90 km por hora, que era más que satisfactoria. Se destacaba por su amplia superficie vidriada, con ventanas fijas y curvas. El Heinkel estaba equipado con un motor de un cilindro de 198 centímetros cúbicos y 4 tiempos refrigerado por aire, el cual se montaba inclinado sobre el eje trasero. El Izar 300 fue el primer vehículo Izar fabricado en nuestro país. El gran diferencial de este auto era su increíble economía de combustible. Con un tanque de apenas 25 litros podía alcanzar niveles de autonomía dignos de un vehículo actual. Además, era perfecto para moverse por la ciudad rápidamente debido a su tamaño súper compacto. Respecto al vehículo, supone un consumo de combustible mínimo comparado con el resto. Hoy sería su principal argumento de venta, pero el costo de combustible en el año 63 no era un problema. El problema por el año 63 era el costo de los vehículos, ofreciéndose como una alternativa de las más económicas existentes. No era su bajo consumo, sino por el propio valor del vehículo, su principal argumento de venta. Necesariamente ofrecido como segundo auto, auto de iniciación o coche escuela,
se da la espalda a todo sueño de grandeza del fabricante. Es más, algo común a todos los microcoches es que los propios fabricantes reniegan de los mismos. Nótese que la historia común a todas esas marcas es que luego de vender su primer modelo, argumentando las bondades de lo pequeño, su segundo auto es más grande. El T400, con 2,9 metros de largo y 1,2 de ancho, tenía un modesto impulsor de 2 tiempos y 400 centímetros cúbicos, refrigerado a aire con una potencia de 18,5 caballos de fuerza. Según el fabricante, podía alcanzar los 100 km por hora con un consumo aproximadamente de 350 km con 20 litros de combustible. Si hablamos de equipamiento, el T400 venía con arranque eléctrico en la llave de contacto, bocina simple, limpia parabrisas eléctrico, calefacción, indicador de viraje, cerradura en el capó, tapizado de plástico, alfombra de goma y una visera para el sol, frente al puesto de manejo. Por el contrario, carece de luces en el baúl, el motor y la guantera, y tampoco tenía ni encendedor ni ceniceros, ni radio, aunque tenía el espacio para colocarla. Autuar, Automotores Argentinos, fabricaba el NSU Prinz de la NSU de Alemania, un modelo con motor trasero de 583 centímetros cúbicos y un auto totalmente deportivo, como lo acreditan la cantidad de carreras corridas en Argentina. La primera generación Prinz estaba disponible en estilo sedán con una capacidad para 4 personas. Las puertas se abrieron lo suficientemente amplias como para permitir el acceso razonable incluso para los asientos traseros, espacio para las piernas, aunque fue severamente restringida si se intenta dar cabida a 4 adultos de tamaño completo. Su compartimento de equipaje está ubicado en la parte delantera, compartido con la rueda de repuesto y el tanque de combustible. A diferencia del modelo alemán, el NSU local incorporaba en su frontal la palabra Autuar en tipografía cursiva. Su adaptación a nuestro medio incluía un paragolpes de una sola pieza reforzado por las típicas uñas defensas. El propulsor estaba dispuesto transversalmente sobre el eje trasero y se refrigeraba por aire mediante turbina centrífuga. Una de las características innovadoras era la configuración del árbol de levas a la cabeza, uno de los pocos que aplicaba esta solución en esos tiempos. El desarrollo de esta planta impulsora estaba basada en la de la Moto Max, un monocilíndrico de 200 centímetros cúbicos que erogaba 20 HP. La velocidad máxima era de 120 km para el modelo 30 y 100 para la versión base. La mayor virtud del NSU estaba en su consumo estimado en 6,2 litros cada 100 km en el modelo Prinz 30. Con los 24 litros que cargaba el tanque de combustible, alcanzaba una autonomía de 360 km. Su equipamiento sencillo constaba de un equipo de calefacción y refrigeración. Sobre el tablero se encontraba el cuadrante combinado velocímetro, cuenta kilómetros, llave de encendido y de accionamiento de limpia parabrisas. Luces de testigo de encendido, presión de aceite, nivel de combustible completaban el cuadro. El centro del tablero presentaba una depresión para poder instalar un equipo de radio en forma opcional. Sobre el volante se encontraban las palancas para el comando combinado de la bocina luz e indicador de giro. Los asientos delanteros eran individuales, de regulación longitudinal y con respaldos reclinables para el acceso a las plazas traseras. El SHR 200 o Sueño Hecho Realidad 200 es un proyecto de mini automóvil gestado a lo largo de 50 años por el profesor santafesino René Van Strate, con una capacidad de 2 personas adultas y con un largo de 2,6 metros, un ancho de 1,30 y una altura de 1,50, contaba con un motor Biller de origen inglés y una potencia de 10,5 caballos de fuerza a 5.000 revoluciones por minuto, con una cilindrada de 197 centímetros cúbicos. Poseía una caja de velocidades de 4 marchas, marcha atrás con reversa del motor, y alcanzaba una velocidad crucero de 70 km por hora. El combustible era una mezcla de nafta y aceite y su consumo era de 2,5 a 3 litros cada 100 kilómetros. Por causa de la vida, su proyecto tardó más de 50 años en verse materializado. Se fijó en los microcoches que aparecieron en la Argentina en la década de los años 50 y principios de los 60, entonces se propuso construir su propio coche, un vehículo para uso privado sin pretensiones de ser construido en serie. El proyecto inicial era construir un vehículo de 3 ruedas. En sus ratos libres, durante sus vacaciones o incluso en momentos trascendentes de su vida y cuando el bolsillo se lo permitía, el profesor comenzó en su pequeño refugio taller de la calle Turraspe a elaborar su proyecto para construir su propio automóvil. Así fue realizando este vehículo en forma totalmente artesanal a través de los años, con distintos grados de dificultad en los moldes de las chapas y las ventanillas. No lo vende ni por todo el oro del mundo.
Así hemos recordado nuestra tercera entrega a los vehículos extraños producidos en la Argentina que tal vez no conozcan. Los invitamos a un nuevo envío de Épocas del Mundo, recordando los hechos mundiales y sus protagonistas. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas. El Joseso era un pequeño auto para 4 pasajeros con una carrocería funcional monovolumen inspirada en el Fiat 600 Multipla. Estaba realizada en plástico reforzado y se montaba a una plataforma plana de acero abulonada sobre un chasis de largueros longitudinales reforzados con travesaños. Su mecánica estaba confiada en un motor Wheelers de origen inglés que con 200 centímetros cúbicos entregaba una potencia de 10 HP. La transmisión era manual, de 4 marchas hacia adelante y marcha atrás. La tracción era trasera a través de una corredera que transmitía el movimiento solo a la rueda derecha. Contaba con suspensión independiente adelante y trasera tipo cantilever. Tratándose de un vehículo de precio accesible, su nivel de equipamiento era precario y espartano. No se incluía de serie ni radio ni calefacción y se llegaba al extremo de carecer de limpiaparabrisas, elemento que se ofrecía como opcional y cuya colocación quedaba a cargo de las concesionarias. El interior presentaba el mismo aspecto de modestia y simplicidad. El panel de instrumentos estaba conformado por piezas planas construidas en el mismo material que la carrocería. Solo contaba con un velocímetro y 2 luces testigos. A pesar de las reducidas dimensiones, el habitáculo disponía de espacio para 4 pasajeros, siendo el acceso a las plazas traseras facilitado por la inclinación de los respaldos de los asientos individuales delanteros. Por aquellos años circulaba un mito en la zona acerca del curioso método al que eran sometidas las unidades para realizarles el correspondiente ablande. Según algunos testimonios, los Joseso eran atados con sogas a los troncos de los árboles del predio y se los hacía girar durante horas en esa situación con el motor en marcha. Se estima que hasta mediados de 1960, cuando cesó la producción, se construyeron alrededor de 40 vehículos. El de Carlos Minicar 200 fue una microcoupé fabricada en nuestro país en el año 1959. Por aquel año, De Carlos fabricó este vehículo de 2 plazas sin techo, construidos en chapa sobre bastidor propulsado por un motor de 200 centímetros cúbicos de origen italiano y 4 ruedas, las cuales 2 de sus ruedas traseras se encontraban dispuestas muy juntas entre sí. Tenía una caja de cambios de 4 marchas hacia adelante y una marcha atrás. En general no se sabe exactamente la cantidad de unidades fabricadas, pero estimativamente se calcula en 800 los vehículos producidos. Contaba con un motor Sachs LRD 200 monocilíndrico de 2 tiempos de 191 centímetros cúbicos de cilindrada, ubicado detrás en forma vertical con una potencia de 10 caballos. Un sistema de generador eléctrico Dynastar de 12 voltios, 24 amperes, refrigeración por aire mediante turbina, combustible era mezcla aceite-nafta, con un tanque de 17 litros con un consumo de 17,5 kilómetros por litro. Además, una caja manual de 4 velocidades. La marcha atrás era por retroceso por inversión del motor. Su carrocería era monocasco microcoupé, construida en resina poliéster y su chasis era en bastidor reforzado por caños y planchuela de hierro en los puntos donde se montaban las suspensiones y el motor. Su velocidad máxima era de 75 km por hora y su aceleración de 0 a 100 km por hora lo hacía en 28,8 segundos. Sus medidas: el largo 2,3 metros, ancho 1,2 y un alto de 1,3, y tan solo pesaba 300 kilos. La fábrica automotriz rosarina, FAR, integraba este grupo de entusiastas que regaban por un lugar en el promisorio mercado automotriz nacional. La empresa contaba con sede administrativa en la calle Ingeniero Ramón Araya, 26 de la mencionada ciudad. La propuesta de FAR resultaba sumamente curiosa e ingeniosa a la vez. Proponían a los usuarios de motonetas la reconversión de sus populares vehículos en un pequeño automóvil de pasajeros de 4 ruedas. En 1958 se publicaron algunos medios locales avisos de la empresa donde se explicitaban de forma clara y directa: usted nos trae su motoneta, nosotros le devolvemos el maravilloso microcoupé Cherry. El nombre completo del nuevo producto era Motocomp Cherry, donde la primera palabra refería claramente al proceso de transformación al que se sometía la motoneta.
Ese año, a modo de difusión, un ejemplar de esta híbrida solución se expuso en la Galería Rosario. El matutino de la Tribuna levantaba la noticia que entusiasmaba al cronista con el sueño de convertir a la industriosa ciudad santafesina en la Detroit argentina. En la práctica, el Cherry resultaba un vehículo intermedio entre una motoneta y un auto. Combinaba elementos de uno y otro para ofrecer una solución de movilidad accesible en el ámbito citadino. La publicidad insistía sobre las bondades del mini auto. Este es el vehículo que usted esperaba, de líneas modernas y atractivas, cómodo, ágil, digno de su personalidad, orgullo para su familia. Un poco exagerado tal vez, ¿no? El Anasagasti nació en 1910 y fue íntegramente armado en Argentina. Innovó con una sistematización similar a la de Ford. Hoy solo quedan 2 unidades. Los primeros autos llegaron y bien se patentaron como innovación mundial a finales del siglo XIX. Parte de esa pasión fue Horacio Anasagasti, el pionero de la industria automotriz local e innovador a la altura de Henry Ford. El Anasagasti tenía piezas importadas. Esa fue la experiencia de su viaje por Europa, pero su gran sueño era reemplazarlas por partes nacionales. El motor francés era un Ballot de 12 HP y podía alcanzar unos 50 km por hora. La carrocería era de construcción local. Costaba 6.000 pesos, pero don Horacio, como reza el tango en su honor, no quiso que nadie se quedara sin su auto y armó un plan de cuotas de 200 pesos por mes. Algunas voces sostienen que esta financiación y el estallido de la Primera Guerra Mundial truncaron los sueños de este nieto de vascos. En su época de esplendor, tuvo más de 20 empleados, pero luego, fiel a sus principios, Anasagasti no quiso que quienes trabajaran para él, casi todos inmigrantes, lo hagan sin la garantía de poder cobrar. Antes del final de la fábrica y el fallecimiento de su dueño, también hay otro hito. El Anasagasti fue el primer auto en exportarse al mundo, ya que el ingeniero mandó algunas unidades a competir a Europa, logrando algunos triunfos que sorprendieron a todos. Seguramente a su creador no. Tras búsquedas insaciables, de las 50 unidades siguen vigentes 2. El propio Anasagasti donó uno a la Fuerza Aérea del Palomar y el otro está en el Club de Automóviles Clásicos de San Isidro. Solo 2. Tal vez lo suficientes para dar crédito a la leyenda. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.